Bienvenidos, estimados auditores, telescuchas que nos siguen a diario en la www.radiomiradordelgallo.cl. Radio Mirador del Gallo es una iniciativa del colectivo social y cultural del barrio San Eugenio que transmite por la 107.9 del dial FM para todos los vecinos de Santiago Centro, además por su plataforma web www.radiomiradordelgallo.cl. En ese dicho sitio web, estimados amigos, ustedes encontrarán una vez terminada esta entrevista que va a ser de lujo. Tenemos un invitado de lujo que nos acompaña del otro lado de la cordillera, específicamente la República Argentina, hermana Argentina. Así que antes de eso, darle las gracias a Alejandro Correa, que es la persona que nos permite salir al aire. Darle las gracias a Marion Jara, que también está compartiendo y masificando este video en las redes sociales, a pesar de la fuerte censura que tenemos por parte de Facebook, por ser un medio alternativo que ya tomamos posición a partir del día 01 de la llegada de esta pandemia acá a Chile. Dicho eso, decirle a nuestros amigos que en la www.radiomiradordelgallo.cl se ha creado un link donde nuestros amigos puedan efectuar sus aportes, quien quiera y pueda, por supuesto. Y por otro lado, felicitar a los primeros suscriptores de esta radio, que es Gabriela Medina, que son Gabriela Medina, Ivonne Lira, Luis Delgado, Ramón Flores, Sergio Suárez, Omar Rojas, José Luis Gallego y Juan Enrique Moraga. Así que un saludo afectuoso a ellos por ser los primeros suscriptores de esta radio. Sin más preámbulos, estimados amigos, y dicho eso, vamos a ir de lleno a presentar a mi partner, a Luis Arao, quien es kinesiólogo y además es uno de los primeros profesionales que en Chile, digamos, ha salido a la luz pública, digamos, desvirtuando este tema de esta pandemia que estamos viviendo. Así que a Luis, dale el micrófono para el saludo protocolar. ¿Cómo estás, Luis? Gusto en saludarte. Hola, buenas noches. Gracias por la invitación. Estoy ahora arriba de mi auto transmitiendo porque no he podido terminar mi jornada todavía, pero ya estoy llegando. Ah, perfecto, Luis. Desde aquí. Perfecto, no, y gracias por tu gentileza, por acompañarnos en esta gran entrevista el día de hoy, en la cual tenemos al doctor pediatra, además homeópata, y gran amigo de la casa, me refiero al doctor Eduardo Llave. ¿Cómo está, doctor Eduardo? Hay mucho que conversar el día de hoy, así que las palabras de bienvenida para el doctor Eduardo Llave. Bueno, le agradezco muchísimo la invitación y el cariño que me expresan, que es compartido, ¿no?, por mí desde ya, por una labor tan importante que están haciendo, teniendo en cuenta que desgraciadamente los medios hegemónicos se dedican a desinformar y a transmitir, digamos, una información que está basada, digamos, en los medios de poder, y que se ha convertido en un biopoder, como decía Michel Foucault, a través de, digamos, de los cuales van manejando a la población, ¿no? A través del miedo, del terror prácticamente que han implantado, la gente tiene miedo y es manipulada de esa manera, ¿no? A través del miedo. Así que muchas gracias por la invitación. No, a usted, doctor, reiterarle nuestro agradecimiento por su gentileza. Es segunda vez que ya nos acompaña en esta radio, así que un saludo afectuoso también al equipo de médicos metadisciplinarios, de epidemiólogos metadisciplinarios argentinos, que son los que han brindado la colaboración para, en cierta medida, contar con esta gama de voces autorizadas, que en cierta medida para ir poniendo los temas acá en Chile. Dicho eso, pedirle a Alejandro Correa para iniciar en contexto la conversación que vamos a tener, que vamos a hablar a fondo con el tema de la vacuna, pedirle a Alejandro Correa, que si es posible, que coloque la primera imagen para preguntarle su mirada, doctor, frente a lo que pasó el día de ayer, en la tarde, a última hora, en lo que respecta al tema de AstraZeneca y Oxford, la vacuna que ya estaba en etapa de prueba y que finalmente tuvieron que parar las pruebas por los riesgos que estaba causando. A lo menos Infobae señala que es una persona, yo creo que son muchas más. Ahí está justamente la noticia, que fue una noticia en desarrollo el día de ayer, dice: urgente, Oxford y AstraZeneca anuncian que detienen los ensayos de la vacuna contra el coronavirus por posibles efectos adversos. Su mirada, porque usted es un especialista en vacunas, doctor Llave. Bueno, el tema ya lo habíamos advertido, que esta es una vacuna que se ensaya por primera vez en humanos, que prácticamente no se ensayó en lo que se llama la fase preclínica en animales.
Sí se han ensayado otros tipos de vacunas con coronavirus que han fracasado, ¿no? Y han provocado problemas en los animales de experimentación, porque si bien esas vacunas generaron, digamos, anticuerpos, estos anticuerpos no han sido protectores, sino por el contrario, son unos anticuerpos llamados opsonizantes que producen una reacción llamada, digamos, favorecedora de la enfermedad. O sea que en vez de bloquear la enfermedad, la favorecen generando reacciones inflamatorias muy importantes, como lo que pasa con esta enfermedad, ¿no? Esta enfermedad se basa fundamentalmente en este COVID-19, en un proceso inflamatorio muy, muy intenso, que es lo que va generando estos fenómenos que producen la enfermedad, como es la inflamación de los vasos sanguíneos, la producción de coágulos intravasculares, la inflamación de los pulmones, y a nivel multiorgánico. Entonces, eso es lo que ha provocado, por ejemplo, la vacuna aplicada en animales, cuando estuvieron esos animales luego expuestos al virus salvaje. O sea, que aparentemente habían respondido muy bien a la vacuna, pero en contacto con el virus salvaje desarrollaron una enfermedad similar a esta, la del COVID, ¿no? No sé si queda claro, pero bueno, eso es lo que pasó. Perfecto. Entonces, una vacuna que no tiene experimentación, prácticamente es una vacuna nueva de ARN mensajero. Este ARN mensajero, algunos se colocan, digamos, para ser más o menos gráfico, dentro de un adenovirus que se usa como vehículo, que también es modificado genéticamente, y otras vacunas usan, digamos, nanopartículas de aceite, de grasa, digamos, lipídicas, con polietilenglicol, ¿no? Con un alcohol que, para colmo, tiene el problema de que el 70% por lo menos de la población norteamericana tiene alergia al mismo, ¿no? Así que, bueno, la cosa no es tan sencilla como parece, no es simplemente aplicar la vacuna y como vemos que está pasando, y eso genera anticuerpos, y los anticuerpos van a proteger al ser humano, porque a veces esos anticuerpos son contraproducentes. Lo otro que tiene esta vacuna es que va a hacer que el propio organismo genere la proteína del virus, que es la proteína S, la proteína de la cápsula del virus, que es la que al unirse a lo que se llama la enzima convertidora angiotensina 2, entra dentro de la célula para infectarlo. Ahora, por un lado, el organismo va a producir esa proteína, y es raro que, siendo una proteína, por lo tanto, propia del organismo, genere anticuerpos contra esa proteína que está generando el propio organismo, ¿no? Y el otro problema que sabemos es que la unión de esa proteína S con la angiotensina, esta enzima convertida en angiotensina 2, bloquea la acción de esta enzima, que también tiene mucha importancia en la producción de los espermatozoides, o sea que bloquearía la producción también de espermatozoides. Por lo tanto, podría generar infertilidad o incluso esterilidad. Ay, ay, ay. O sea, no es menor. Vamos a darle la palabra a Luis Arao. Adelante, Luis. Doctor, entonces entiendo por la explicación que usted está dando que esta vacuna no tuvo efectos adversos, sino que lo que tuvo fue una respuesta potenciadora de la misma enfermedad del coronavirus. Eso es lo que yo estuve entendiendo. Y otro... claro, de los virus, claro, el coronavirus, no de este, perdón, Luis, no me refiero a esto.
pruebas, las vacunas que se ensayaron previamente, fueron de otros cepas de virus SARS, no del llamado ahora SARS-CoV-2, que si después quiere podemos hablar también qué es esto del SARS-CoV-2, pero bueno, no importa. Esas pruebas sí produjeron efectos adversos, porque produjeron la muerte de los hurones en los que se ensayó la vacuna. O sea, que ese es un efecto adverso, el peor de los efectos adversos, que es la muerte. Sí, Y sí. también en ratones, digamos, modificados para que sean sensibles digamos, a estos virus, provocó esterilidad casualmente, ¿no? Esos fueron los dos efectos fundamentales, por eso nosotros decimos lo que decimos, ¿no? Nos critican por ahí a los que están en el sistema diciendo que decimos las cosas sin fundamento, pero nosotros nos apoyamos en los hechos concretos de las investigaciones, que es lo que pasó. Nosotros relatamos lo que pasó y si lo que pasó puede volver a pasar, Bueno, ¿no? Nada más. Adelante, Luis. Eso es lo que decimos, ya. ¿se entiende? Bueno, yo desde mi espacio de trabajo, tengo experiencias también, experiencias prácticas, experiencias reales. Usted tiene una visión diagnóstica de todo lo que se podría eventualmente generar con estas vacunas que serían realmente nefastas. Yo estoy viendo, como le comentaba a Jorge, en mis pacientes ancianos, los efectos ya nefastos del confinamiento. Yo me dedico a la rehabilitación y tengo una cantidad de pacientes de edad en los cuales habitualmente tenían una actividad física que los llevaba, como por ejemplo, a caminar varias cuadras durante el día, a salir al parque o qué sé yo, algunos trabajando todavía, caminando 7 o 10 cuadras, varios kilómetros, y hoy en día, caminando dentro de sus propias casas, están sufriendo una atrofia muscular increíble. Esa atrofia muscular no es para mí un dato, yo lo estoy viendo, es un dato que yo puedo entregar fidedignamente de cómo el confinamiento a las personas de edad lo está afectando. Si las personas de edad están sin poder caminar, la musculatura obviamente se les va a atrofiar. Si se les atrofia la musculatura, tenemos una serie de problemas, inclusive, como le decía, el tránsito intestinal en los abuelos se hace verdaderamente complicado. Para ellos, eso genera intoxicaciones orgánicas, lo que deteriora obviamente toda la salud de las personas. Eso es lo que yo puedo apreciar. Por lo tanto, estoy viendo desde mi punto de vista que las indicaciones que se están dando para cuidar a las personas de tercera edad son completamente contrarias a la salud. Los están llevando a aumentar y a correr muchos riesgos de salud. No sé si me explico bien. No, Desde mi punto de vista. Sí. Ahora, no, ninguna duda. Esto es con relación al confinamiento, ¿no? Desde ya. Yo estaba hablando fundamentalmente de la vacuna, que es lo que me preguntó Jorge, ¿no? Pero sí, no claro, tenga ninguna duda. Es gravísimo. Las consecuencias de estos confinamientos son gravísimos, no solo a nivel kinésico, a nivel psicológico, a nivel psiquiátrico, sí, a nivel de desatención de enfermedades crónicas, de control de enfermedades crónicas. Así que se han desarrollado problemas muy graves de comportamiento, de depresión, hasta en chicos menores, no solo en adolescentes, con aumento de suicidio, con aumentos de infartos no tratados, porque ahora no se trata nada que no sea COVID. Es decir, lo que están haciendo es un desastre. Yo creo que en algún momento toda esta gente va a tener que responder frente a los tribunales, porque están cometiendo, digamos, una mala praxis en su control, un control, digamos, muy relativo que están haciendo por otro lado de esta enfermedad, ¿no? Así que es muy grave, por supuesto, Luis, lo que usted dice y corrobora problemas. Son pacientes que por ahí pierden estabilidad, se caen, se fracturan o tienen golpes en la cabeza. Para colmo, muchos de ellos son anticoagulados, por lo tanto van a tener una hemorragia. Pareciera que un poco
lo que buscan, digamos, por lo menos los resultados. Uno tiene que analizar los resultados, y los resultados son que favorecen, digamos, la enfermedad y la muerte. Entonces, eso es lo que parece que están buscando, porque es lo que están consiguiendo, ¿no? Sí, efectivamente. Un dato, disculpa Jorge, un dato que quería agregar antes. Todos nosotros en nuestros distintos espacios de trabajo tenemos una visión y un diagnóstico. Tanto usted como yo en mis espacios. También yo me he dedicado a estudiar otros datos que entregan los médicos, que entregan los científicos, y me doy cuenta de que la vacuna está siendo puesta en el puesto número 1 como la solución para el coronavirus. Pero desde mi punto de vista, como he investigado tantos espacios, también hay posiciones de otros médicos que hablan de tratamientos muy efectivos para solucionar el coronavirus, enfermedad que no es tan mortal desde el punto de vista porcentual, con respecto incluso hasta lo que fuera los resfríos estacionarios. Eso por un lado. Y por otro lado, otros médicos que hablan de soluciones como un agua mineral, como el dióxido de cloro, que también puede dar soluciones. Pero todo el mundo funcional a las organizaciones estatales dicen que lo único que nos puede salvar es la vacuna. Y yo como simple humano, no como profesional, pienso que en la humanidad siempre, para un problema, hemos tenido infinidad de soluciones. Cada persona pensante tiene una solución para los distintos problemas. Y en esta ocasión yo creo que tanto científicos como médicos, como investigadores, deben tener distintas soluciones. No puede ser la vacuna la única solución. Eso es lo que yo puedo aportar desde mi humilde reflexión. No, sin duda. Bueno, esto está hecho todo adrede. Todo está hecho adrede para eso, para que se considere que lo único es la vacuna. Nosotros estamos frente a, digamos, a nivel mundial, no solamente de cada país, porque esto se repite prácticamente en todos los países, ¿no? Frente a una verdadera tecnocracia. La tecnocracia es una ideología construida desde un gobierno totalitario para un gobierno totalitario, y que lo manejan casualmente líderes que no han sido electos, como puede ser Bill Gates, Rockefeller, los Rothschild, es decir, toda esta gente que nadie los eligió, y mucho menos como médicos, por supuesto. Sin embargo, son los que deciden a nivel médico qué es lo que tenemos nosotros que hacer. Esta tecnocracia viene tech quiere decir habilidad, ¿no? Y Kratos es el dios del poder, o sea, que es la habilidad que que sería desde el sistema sanitario, ¿no? Sería esa tecnología sanitaria, digamos que constituye la base del poder con el cual manejan a la población, controlando la información y a través del miedo. Esas son la estructura funcional de este sistema que quieren implantar. Eso ya fue dicho por Michel Foucault cuando habla del biopoder, ¿no? Del poder de la biología, digamos así, de la medicina institucionalizada a través de las grandes farmacéuticas, ¿no? Para manipular y controlar a la población. Y como usted decía, la mortalidad en general para la población es muy, muy baja. Es un 0.009, quiere decir que el 99.991 tiene toda la chance de sobrevivir. Y que esta enfermedad representa solo el 2% de todas las enfermedades mortales, ¿no? O sea, la mortalidad de esta enfermedad es el 2% de las causas de mortalidad. Quiere decir que el 98% no se ocupa nadie hoy en día. Me parece que es gravísimo. Y para colmo, como usted decía, con el confinamiento, que es un confinamiento militarizado, ¿no? Se agravan todas esas circunstancias. Entonces va a haber más enfermedad
y más muerte que la que se pretende prevenir. Y para colmo, provocando una destrucción económica, que para mí también es adrede, porque ellos, con estos sistemas totalitarios, ellos lo que quieren es, digamos, evitar que haya gente que pueda, digamos, ganar sus recursos por sí mismo. Por eso destruyen a la clase media, que es el que tiene un pequeño comercio, una pequeña industria, lo que se llaman acá por lo menos pequeñas y medianas empresas, ¿no? Y que es la que da trabajo a la gente. Entonces, ellos lo que quieren es que todo dependa del Estado. Y ustedes fíjense que el Estado, con la excusa de esta enfermedad, ha destruido todos los derechos personales. Y ellos nos van concediendo, digamos, algunos derechos como si ellos fueran los dueños de lo que son nuestros derechos propios inalienables, ¿no? Nos van dando, bueno, ahora pueden salir de 7 a 9, pueden ir a tomar un café pero en la calle, no se pueden reunir en el balcón de la casa ni en la terraza. Que si tienen que tener relaciones sexuales de esta manera, tienen que tener relaciones virtuales, no se pueden juntar para jugar, para abrazarse, no pueden, digamos, tener una relación afectiva con su familia. Y el ser humano es ni siquiera con su fe religiosa que puede tener. O sea, que están destruyendo todo, están destruyendo a la familia, están destruyendo la espiritualidad, ¿no? Perdón, que me decía... Perdón, y todo con un virus que no tiene una gran mortalidad, una gran cantidad de muertos. Así es, por eso digo, y como usted decía también, Luis, las posibilidades terapéuticas son muchas. Lo que pasa es que no hay que seguir las recomendaciones de la OMS, porque esas son criminales, porque por ejemplo le dicen, tiene que tomar paracetamol. ¿Cómo va a tomar paracetamol? Si el problema principal es que hay un proceso inflamatorio, el paracetamol agrava el problema, porque encima favorece los procesos virósicos, digamos, porque activa el factor de necrosis tumoral alfa, digamos, y entonces produce mayor inflamación todavía. Entonces, están dando consejos que son contraproducentes para la enfermedad. Y por otro lado dicen, no se puede hacer autopsia, ¿no? Entonces los creman, no se pueden velar a los enfermos. ¿Cómo es eso? ¿Por qué? Yo he visto hacer autopsias en Hamburgo, digamos, fotos de estar haciendo autopsias como cualquier otra enfermedad. No genera ningún riesgo, el muerto no contagia, como el sano tampoco contagia, porque ahora resulta que inventaron la categoría de enfermo asintomático. Es decir, son unos pícaros totales estos, ¿no? Porque entonces nos hacen, digamos, desconfiar del que tiene que ser nuestro espejo, como son nuestros conciudadanos, ¿no? Y bueno, como decía, el tema de los tratamientos, de muchos tratamientos. Por ejemplo, acá en Córdoba desarrollaron una sal de ibuprofeno, el ibuprofenato sódico, que se aplica en nebulizaciones. Ustedes saben que no solo no está apoyado, que tiene un resultado extraordinario porque controla la inflamación pulmonar, que es uno de los problemas que genera la falta de oxígeno. Entonces, y no lo han puesto como dentro del protocolo, ¿entiende? Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, perdón, no, se cortó la comunicación. ¿Cómo decía Luis? Ese dato que usted está entregando ahora es muy importante y no se logró entender claro porque hubo una interferencia. Lo que le decía es que en Córdoba, en la provincia de Córdoba, se desarrolló una sal de ibuprofeno. No es el ibuprofeno común, es el ibuprofenato sódico que se nebuliza, ¿no? Y han tenido éxito notorio y en poco tiempo, en pocas horas se revierte el cuadro inflamatorio pulmonar y sin embargo eso no se puso en los protocolos. Quiere decir que a ellos no les interesa curar a la gente.
Y en vez de paracetamol, ellos, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que hacer una prueba PCR, a ver si hay proceso inflamatorio, hacer una prueba de dímero D para ver si hay coagulación. Entonces, si hay inflamación, dará antiinflamatorio, si hay coagulación, dará anticoagulante. Pero no le hacen nada, lo dejan ahí hasta que se agrava. No, empieza a tratarlo precozmente para evitar que se agrave, ¿no? Y después lo intuban, lo que es una barbaridad, porque con la intubación lo único que van a hacer es reventarle el pulmón. No son pacientes que necesitan... Sí, los procedimientos médicos mal aplicados. Doctor, justamente... Exacto. Nosotros aquí tuvimos también a la doctora Roxana Bruno, doctora acá en el programa, y en esa oportunidad la doctora nos comentaba que Argentina está aprobando su propia vacuna por vía oral. Bueno, sí, exacto. Hay una vacuna que se está desarrollando, por supuesto sin ningún apoyo, ¿no? Porque acá parece que los negocios pasan por otro lado. Sin ningún apoyo, es una vacuna oral que nosotros casualmente mañana vamos a tener una reunión con el doctor Luján, Hugo Luján, que ha desarrollado esta vacuna, a ver digamos, cuáles son las características de la vacuna, qué es lo que produce a nivel inmunológico y cuál es la seguridad, porque él asegura de que son, digamos, que no tienen efectos adversos. Bueno, si es así como él dice, sería una ideal porque carecería de todos los elementos que uno critica en las vacunas estas que se están implementando. Entonces mañana vamos a tener una reunión con él y vamos a ver, aclarar todas estas dudas que nosotros tenemos, ¿no? Con relación a la efectividad y con relación a la seguridad, porque como yo les había dicho la otra vez, creo, ¿no? Que le comenté que ninguna vacuna que se usa en el mundo tiene estudios sobre efectos sobre la mutación, o sea, sobre los cambios genéticos, sobre la producción de tumores, sobre la infertilidad, sobre la producción de malformaciones, ¿no? Tampoco se han investigado qué pasa cuando se dan vacunas múltiples, como se usan habitualmente. Entonces, todo eso no está investigado desde el punto de vista de los laboratorios farmacéuticos, y eso mismo ellos lo aclaran en los prospectos de las vacunas. Entonces, queremos saber que pues nosotros hemos hecho una nota al ministerio pidiendo que nos aclare todo esto con relación a la vacuna que se está investigando. Por supuesto, todavía no nos han contestado y creo que en unos días se vence el plazo, porque tienen 15 días para contestar. Y también habíamos mandado una carta al presidente con una serie de interrogantes y ofrecíamos nuestra colaboración para tener un debate con relación a las medidas que ellos estaban tomando, y por supuesto tampoco hemos sido tenidos en cuenta, porque él tiene un grupo de asesores que son infectólogos y que parece que dicen lo que él quiere escuchar, que muchos de los cuales tienen conflictos de intereses. Entonces, que son muy buenos infectólogos, yo no lo dudo, pero que no es lo mismo tratar a una persona con una infección que tratar a las poblaciones. Para las poblaciones, los científicos de las poblaciones no son los infectólogos, son los epidemiólogos. Entonces hay que consultar con los epidemiólogos, que son los médicos de poblaciones y no de individuos o de personas. ¿Y cuál es la estrategia que conviene realizar para este tipo de problemas? Nosotros desde el primer momento estamos discutiendo y analizando todos estos temas. Nosotros llegamos a la conclusión, como han llegado a la conclusión muchos científicos en todo el mundo, que yo particularmente llamo terrorismo sanitario de Estado, digamos, no debería aplicarse porque se violan todos los derechos humanos. Y por el otro lado, como analizaba usted, Luis, es contraproducente para la salud tanto física como mental, ¿no? Y bueno, ni hablemos de lo económico, con lo que ello también implica de consecuencias físicas y mentales, ¿no? De enfermedades físicas y mentales. Y consideramos que lo que hay que hacer es aislar a los enfermos,
proteger a la gente de riesgo que tiene comorbilidades que pueden agravar su enfermedad, evitar, digamos, o cuarentenar a las personas que pueden ser portadores porque vienen de un lugar donde hay mucha circulación comunitaria del aparente virus, y nada más. Eso es lo que hay que hacer, y dejar que la gente sana haga su vida normal, porque eso va creando defensas, aumenta las defensas. Nadie habla de aumentar las defensas. ¿Y cómo se aumenta las defensas? Haciendo la vida normal, saliendo al aire libre, tomando sol, haciendo deporte, jugando, yendo a sus iglesias, a sus templos, a sus mezquitas. La gente tiene que desarrollar su espiritualidad. Entonces eso es lo que hay que hacer. Y por otro lado, una buena nutrición, una buena higiene, por supuesto. Yo no digo que no se laven las manos. Eso sabemos que reduce las enfermedades diarreicas, por ejemplo, la gastroenteritis un 50%, e incluso las neumonías entre un 25 a 50% lavándose las manos. Entonces, y por otro lado, una nutrición adecuada que cuente con las vitaminas necesarias, como son sobre todo la vitamina C, la vitamina D3, que es importante suplementar en otoño-invierno, ¿no? Y el zinc, que son los elementos principales para aumentar lo que se llama en la inmunidad innata, que es la primera en atacar cuando se trata de introducir un microorganismo a nuestro cuerpo. Y el estar en contacto permanente con el medio hace que nosotros vayamos activando nuestro sistema inmune. Si nosotros nos aislamos en una burbuja y salimos de golpe, seguro que nos vamos a enfermar, porque hemos perdido entrenamiento inmunológico y el entrenamiento inmune. Bueno, es un desastre lo que están haciendo, ¿no? Lo único que se puede hacer, y para mí que lo hacen adrede, no tengo muchas dudas de que lo hacen adrede. Nos están tomando el pelo, doctor Llave y Luis. Bueno, decirle a nuestro... Estoy quedando medio pelado. Bueno, decirle a nuestros auditores que estamos en una entrevista exclusiva, en un streaming que nos acompaña desde el otro lado de la cordillera, nuestro hermano argentino, el doctor Eduardo Llaves, quien es médico pediatra, experto en vacunas y también homeópata. Y por otro lado, Luis Arauz, que también es profesional de la salud, él es kinesiólogo y una de las personas, digamos, que ha estado en cierta medida de los primeros que ha estado desvirtuando este tema desde el ámbito, digamos, como profesional de la salud. Adelante, Luis. Siempre me sorprende cuando me dices adelante, Luis. Bueno, teniendo en nuestra reunión al doctor Llaves, también quiero aprovechar de hacerle una consulta. Bueno, ya lo he consultado bastante, pero me gustaría sí siempre saber, desde este punto de vista, esto último que estaba hablando con respecto a la inmunización que se genera con la exposición de las personas al mismo virus, con la gente fuerte, con los trabajadores, con la fuerza de trabajo que no debiera estar en cuarentena. ¿Cómo se genera esa inmunidad colectiva? ¿Cómo se debe hacer para que se generen estas barreras para que la gente adulta no tenga el problema y que los niños que tampoco tienen el sistema inmunológico aún todavía desarrollado, creo que hasta como los 6 años, logren algún tipo de protección contra este virus mortal, pero no tan mortal como se dice? Esa es una pregunta bueno, que quiero. como les decía, haciendo vida normal, estando expuesto a lo que está expuesto permanentemente, con una buena alimentación, reuniéndose con la familia, con los amigos, eso, usted sabe que hay una cosa que es interesante, que las células inmunes, las que trabajan en la inmunidad nuestra, tienen receptores de neurotransmisores. O sea que nuestras células inmunes saben perfectamente, reciben la información cuando nosotros estamos alegres, contentos, felices, o cuando estamos todo lo contrario, deprimidos, tristes, aislados, ¿no?
Lo saben perfectamente. Entonces, así como cuando estamos contentos, alegres, vitales, el sistema inmune también está así, contento, alegre y vital. Cuando estamos aislados, tristes porque no vemos a nuestros familiares, no podemos desarrollar nuestra tarea, se nos hunde el negocio, perdemos el trabajo, desde ya que va a estar deprimido ese sistema inmune. Entonces, el sistema inmune no está separado del organismo y no es el sistema, digamos, tecnocrático, considera que lo único que existe es el virus, ¿no? Entonces yo una vez estaba incluso en una reunión que habían llamado de la Academia Nacional de Medicina para plantear la necesidad de vacunar a las embarazadas con la vacuna de la gripe, ¿no? Entonces, y hablaban del germen y del germen y del germen. Entonces yo le pregunté a uno de los académicos, dígame, doctor, usted considera que todo es el virus, pero fíjese qué interesante que en el verano no hay gripe, y usted a qué lo atribuye eso. Porque si fuese nada más que el virus, ¿por qué el virus se toma vacaciones también como nosotros en el verano? ¿Qué le parece? ¿No? Es decir que hay una serie de factores que influyen en nuestro sistema inmune. Y no es solamente el virus. Entonces, estando en contacto las personas que son saludables, que tienen una buena inmunidad, van creando sus defensas y eso va siendo de corte, de lo que se llama cortafuego, para que las personas que tienen, digamos, mayor riesgo no se contagien. Porque una vez que un determinado número de personas se contagian, se genera lo que se llama inmunidad social o grupal o poblacional, mal llamada de rebaño, a mi modo de ver, y eso bloquea la enfermedad, como ha pasado siempre con cualquier enfermedad infectocontagiosa, ¿no? La misma inmunidad natural es suficiente para bloquear. Por eso una de las desarrolladoras de la vacuna decía, apurémonos con la vacuna porque va a llegar un momento que no se va a necesitar, porque la inmunidad natural va a ser suficiente para cortar la enfermedad. ¿Qué es lo que pasó con los países, por ejemplo, que ha pasado en Estados Unidos, en Brasil, en Suecia mismo, ¿no? Que cuando llegaron a un determinado nivel, la curva bajó y ahora prácticamente no tienen casos y no tienen mortalidad. Al principio se los criticaba y resulta que fue la medida tal vez más efectiva. Por otro lado, por ejemplo, perdón. En Suecia hay vida normal ya. ¿Cómo? En Suecia hay vida normal. Hay imágenes desde Suecia mostrando que ya en ese lugar las normas de seguridad contra el coronavirus, las que nosotros detestamos, ya no existen allá. Yo quería hacerles las preguntas que les hice porque entendiendo yo lo mismo que usted está diciendo, pero dicho por una persona como usted, es completamente distinto. Yo soy un especialista en la rehabilitación, pero usted es la persona encargada y las que tiene la sapiencia del conocimiento de lo que son las vacunas y cómo debemos enfrentar esto. Nosotros en el área de la salud estamos muy estratificados, estamos muy compartimentados, cada cual en su espacio, y no hemos hecho el ejercicio de entregar nosotros todos nuestros conocimientos en función de encontrar una solución. Todos tenemos el diagnóstico, todos sabemos que el virus no es tan grave, no está tomando tanta gente, pero cada cual en su espacio, en su ámbito, se da cuenta. Ahora necesitamos juntar nuestros conocimientos para encontrar una solución en conjunto y tratar de que los gobiernos depongan esta circunstancia tan nefasta para la población. Debemos encontrar alguna solución por los caminos legales que tenemos que buscarlos, no sé, tenemos que asociarnos, tenemos que, esta vida tan compartimentada que tenemos que encontrar alguna forma de cohesionarnos y tener algún tipo de liderazgo para contrarrestar lo que nos está ocurriendo a todos los países. Yo veo que sí hay...
Yo veo que sí hay No, algunas alternativas. sí, pero el tema es que los pedidos a los gobiernos son inútiles, como hemos visto. En nuestro país prácticamente no tenemos ni Congreso, porque funciona a medias, tampoco justicia, porque funciona menos que a medias. Entonces, es muy difícil, porque no tenemos desde el Congreso, incluso desde la oposición, ningún referente que se ponga esto eh, como meta. Y la justicia tampoco. Entonces, nosotros estamos en este momento frente a un régimen totalmente dictatorial, que quien dispone todo es el señor presidente, que, que me parece que, no sé si dicen que es profesor de abogacía, pero parece que no conoce no sé si habrá aprobado derecho constitucional o se la llevó a marzo, no sé cómo, acá se llevan a marzo las materias con los robots, a lo mejor se la llevó a marzo, porque realmente está violando toda la constitución, ¿no? Y está cometiendo lo que está dentro de la misma constitución, como es el delito de traición a la patria, lo que está cometiendo. Así que en cualquier momento puede llegar a ser juzgado por lo que está haciendo. El problema es que hay que despertar a la gente, es la gente que tiene que movilizarse y resistir y oponerse a todas estas medidas. Por ejemplo, el tapabocas. El tapabocas es totalmente inservible. Yo le digo a mis pacientes, porque yo atiendo a los pacientes y vienen con el barbijo hasta los ojos, le digo, ¿por qué no te lo pones un poco más arriba, así de paso te tapas los ojos, porque por ahí por los ojos bueno, entonces le digo, mira, mejor que el tapaboca, yo te recomiendo que vayas con un pararrayos, porque vas a tener más posibilidades de que te pegue un rayo, que te contagie de algo al aire libre, porque ¿qué se dice habitualmente? Hay que ventilar las casas, hay que permitir que entre el sol. Resulta que uno está al sol y al aire libre y le dice, no, te tenés que tapar. ¿Cómo es el asunto? No, no es así. Aparte que el tapabocas no sirve para nada, ni siquiera los tapabocas esos N, no sé cuánto, que los llaman, porque el virus tiene, digamos, un tamaño que pasa todos los poros que puede tener, todos esos tapabocas y esos barbijos y demás, así que no sirve para mucho. Realmente, al contrario, porque perjudica, porque uno no respira bien, sigue, no oxigena bien. Hay gente que uno la ve en bicicleta con barbijo, corriendo con barbijo. Es una locura, ¿no? Porque es totalmente antisaludable una cosa de ese tipo. Entonces, bueno, pero el tapabocas, ¿qué? Y es un medio también de control, ¿no? Porque, por ejemplo, hace 2300 años ya habían descubierto los árabes que si uno le tapaba la boca, le ponía un tapaboca a las personas, se hacían más sumisas y eran más controlables, ¿no? Y bueno, después esto se siguió haciendo con las mujeres, ¿no? Para tenerlas un poco sometidas. Los esclavos también usaban tapabocas, una especie de bozal, que es lo que también nos están poniendo ahora, ¿no? O sea que no nos permiten hablar, no nos permiten opinar, bloquean, censuran toda opinión que esté en contra de lo que es la opinión del poder, ¿no es así? Es terrible. Doctor, yo quisiera llevarlo al siguiente tema. Usted lo hablaba, el juramento hipocrático por parte de los profesionales, los médicos, digamos, que hacen este juramento hipocrático. Pero sin embargo, hoy en día es gran, digamos, la cantidad de médicos, digamos, que tienen el mismo relato. Acá, por ejemplo, nosotros en Chile tenemos la presidenta del Colegio Médico, la señora Isquiasiche, que lo ha dicho sistemáticamente en los medios de prensa, que no podemos volver a la normalidad mientras no exista una vacuna. ¿Qué le parece a usted este relato, doctor? Bueno, es un relato falso, falso de toda falsedad, porque no responde a los conocimientos médicos ni sanitarios.
evidentemente, desgraciadamente, nosotros lo vemos aquí también, las asociaciones profesionales están cooptadas, digamos, por las grandes farmacéuticas. Son quienes financian las revistas, quienes financian los eventos, quienes financian los viajes, etcétera, etcétera. Entonces, por eso digo que el sistema científico pasa exactamente lo mismo. No cualquiera puede investigar algo que vaya en contra de los intereses de los grandes laboratorios. Y eso lo vemos en nuestro sistema del CONICET, ¿no? Incluso a este que yo le comentaba, a Hugo Luján, que criticó las vacunas que se están desarrollando, a pesar de que él no es para nada antivacunas, por el contrario, él fabrica vacunas o se dedica a desarrollar vacunas, ¿no es así? Y bueno, y fue prácticamente también amenazado, le pidieron que renuncie y demás. O sea que no se puede investigar nada ni comentar nada que vaya en contra del relato oficial. Y desgraciadamente, sí, las asociaciones médicas profesionales están cooptadas por estos intereses, ¿no? Eso es lo que me parece. Sí, y ahora, doctor, a juicio suyo, ¿cómo ha sido el comportamiento de la prensa? Nosotros miramos la prensa argentina y la verdad que son colosalmente, oiga, pero se devoran a los médicos en disidencia. ¿Cómo, a juicio suyo, cómo ha sido el comportamiento de la prensa frente a este tema que está pasando con el tema de la pandemia? Que lo han masificado y la verdad que lo han agrandado un poco más de lo que tiene que ser, porque efectivamente el SARS-CoV-2 creo que ha existido toda la vida con nosotros desde que es humanidad, y por lo que se dice, es una gripe, un resfriado, digamos, que es mucho más contagioso que una influenza, pero tiene menos letalidad que una influenza normal, doctor. Sí, bueno, esa es una de las tácticas del manejo poblacional. Eso es lo que se llama ingeniería social. A través de la desinformación o de la información sesgada, repetida las 24 horas, los 7 días de la semana, va generando el miedo, y hay un pensamiento único, y por lo tanto la gente es manipulada. Esta es una de las técnicas de ingeniería social, se llama ingeniería social casualmente, ¿no? Y ellos, por ejemplo, jamás, siempre repiten los mismos, uno ve 50 programas, los 50 programas siempre van la misma gente, ellos siempre llaman a los mismos, como parece que son los únicos que pueden llamar, jamás han llamado a un epidemiólogo para consultar, siempre ellos suelen hacer debates, ¿no? Usted sabe que ellos por cualquier tema enseguida llaman a uno que está a favor y otro que está en contra. Ahora no llaman a ninguno que pueda plantear una disidencia, siempre van a llamar a quienes repiten el relato oficial. Así de sencillo es. Y la prensa, por supuesto, también está manipulada, ¿no? La prensa me refiero a los medios hegemónicos, ¿no? Correcto, sí. Ahora, a juicio suyo, ¿cómo ha sido en Estados Unidos, específicamente, uno de los jefes de los directivos de la CDC, hace 3 semanas atrás, reconoce en el Parlamento, en el Senado norteamericano, que efectivamente en Estados Unidos, a lo menos, habían incentivos médicos para que los profesionales, en definitiva, inflaran las cifras. ¿Usted ha sabido de casos en Argentina? Porque aquí en Chile, la verdad que no se ha sabido nada aún. Hay mucho secreto a voces, digamos, acá en Chile, pero no hay nada concreto. ¿Usted ha sabido algo en Argentina que ha pasado algo así? Sí, por supuesto. En principio, hoy en día, lo ha dicho hasta la ministra o el ministro o la viceministra de Salud, todo resfrío se considera COVID, por ejemplo. Una barbaridad, pero bueno. Entonces ahí ya infla un poquito la cifra, ¿verdad? Después, todo persona que tiene la PCR positiva también es COVID. Cuando sabemos que tiene un 80% de falsos positivos, o sea que tener COVID positivo como prueba sin tener síntomas no significa nada. Es decir, solo los síntomas clínicos
junto con una prueba de PCR positiva, hacen sospechar, porque tampoco es confirmatorio, que pueda ser un COVID. Ahora, ¿usted sabe desde cuándo se compran y venden las pruebas de PCR para el COVID-19? 2017, doctor. 2017. Entonces parece que ya sabían los muchachos que se venían el tema. O sea que, como ve, eso por un lado. Todo paciente que se 17, interna, ahí hay un... Sí. Lo descubrió una Argentina. Sí, exacto. Sí. El dato lo descubrió una Argentina. Sí. En 2017 empezaron a comprar. Sí, así es. Bueno, y en Estados Unidos, el mismo CDC, que es el Centro de Control de Enfermedades Infecciosas, ha reconocido que de los muertos atribuidos a COVID, solamente el 6% se puede considerar que es por COVID. O sea que son menos de 9.500 personas que murieron. Por supuesto que todo el que muere es una pena enorme. El hecho que sea uno solo es lamentable, más bien, pero me refiero que no es lo mismo 9.300 que 160.000, ¿no? Entonces, no solo están inflados, en todos los países están inflacionadas las cifras Acá, por ejemplo, como habían hecho un super hospital ahí en lo que se llama Tecnópolis, como estaba vacío, no tenían a qué poner, entonces dijeron, bueno, 500 pesos para el que se interna con COVID, digamos. Entonces, por supuesto, los vagos que andan por ahí se iban, se internaban 500 pesos, le daban comida, digamos, se dedicaban a jugar al ping-pong, bueno, en fin, eso es una forma. O sea, oiga, doctor, esto es una joda, como dicen, ¿ah? No tiene por supuesto, esa es una joda, por supuesto. Ahora, la joda más grande del mundo. En todo el mundo es así. Bueno, y por ejemplo, los muertos también, todo el que se muere hoy en día es por COVID. Entonces, si se murió en un accidente, es COVID. Si se murió por infarto, es COVID. Si se murió por insuficiencia cardíaca, es COVID. Todos se mueren por COVID. Si se murió por una peritonitis, es COVID. Todo es COVID. Ahora, ¿qué pasa? Si uno dice, no, mi hermano en realidad se murió, yo hago relatos verdaderos, ¿no? Mi hermano se murió por COVID, se murió porque no tenía plata para pagar la diálisis, se murió de insuficiencia renal. Mi abuela tenía 90 años, se murió de insuficiencia cardíaca. La otra se murió de un infarto y también le ponen COVID. Pero ¿qué pasa? Si aceptan que el certificado de función es COVID, entonces le dan 15.000 pesos a la familia. ¿Entiendes? Ahora, imagínese. una cosa interesante, ¿no? Como los servicios, digamos, privados que internan COVID le pagan 80.000 pesos, ¿no? O sea que si yo tengo una clínica, por supuesto, todos los que están internados van a hacer COVID, pues me voy a llenar de plata, ¿verdad? El negocio. Cosas pasan. Es realmente, por eso digo, yo creo que esta gente va a tener que ser juzgada, porque esto que están haciendo es muy grave. Es muy grave lo que están haciendo. Yo les digo, tengan cuidado, porque los nazis también creían que nos iban a juzgar y terminaron en Nuremberg. Así que yo les diría que empiecen a aflojar un poco, porque pueden terminar mal. Nosotros estamos mal, pero ellos también pueden terminar mal. Así que yo les diría que también se empiecen a cuidar un poquito. Usted, doctor, ha tenido miedo, ¿por qué se lo pregunto? Porque en realidad todos los doctores que han estado en la disidencia, incluso una gran científica que pertenece al grupo de epidemiólogos metadisciplinario argentino, que como es la doctora Roxana Bruno, que es una eminencia, digamos, en términos científicos, también ha sido ridiculizada. Es increíble de qué manera, porque basta entrar a Wikipedia o a Google, colocar los nombres de cada uno de ustedes y están totalmente ridiculizados. Le ponen, en el caso suyo, lo tratan de antivacuna, etcétera. O sea, Chinda Brandolino, ¿para qué decir? Lo mismo, la doctora Chinda Brandolino también sufre los mismos ataques. Judy Mikovich, la doctora Judy Mikovich que de Estados Unidos, lo mismo que una gran viróloga. La verdad que aquí estamos en una tercera guerra mundial, doctora.
Sí, es la Tercera Guerra Mundial, desde ya. De todos modos, para mí es una cucarda que me pongan todo eso y que hablen mal de mí, porque para mí son gente deleznable, porque lo que están haciendo es criminal, así que es un honor para mí que me pongan como, como enemigo de ellos, por supuesto. No soy el enemigo mortal, por supuesto. Lo que yo quiero es que cambien un poco, que dejen esa psicopateada que tienen y que se comporten un poco más humanamente. Ahora le digo, Luis, en nuestro grupo, que casualmente de epidemiólogos, por eso se llama metadisciplinarios, hay, tenemos de todos, hay abogados, hay ingenieros nucleares, hay psicólogos, hay sociólogos, antropólogos, politólogos, comunicadores, médicos, biólogos, bioquímicos, No sé. investigadores, hay de todo. Nosotros tenemos, por eso tenemos una mirada amplia y de distintos puntos de vista, por eso también lo analizamos políticamente, porque esto es un problema político, no es un problema sanitario. Desde el punto de vista sanitario sabemos lo que tenemos que hacer. Quiere decir que si se hace otra cosa es porque ya es un problema de poder, ¿no? Y de control. No tiene nada que ver con lo sanitario ni con la salud. Entonces, por eso digo, nosotros tenemos una mirada muy amplia, también hay economistas, o sea que tenemos una mirada muy amplia de lo que está pasando y lo que están haciendo. Y lo que están haciendo no tiene nada que ver con la salud, no tiene nada que ver con la enfermedad, no tiene que ver nada con lo sanitario. Esto es eminentemente digamos así, un manejo político, aprovechando esta pandemia, entre comillas, porque si por ejemplo vamos a llamar pandemia, de acuerdo a la nueva definición de la OMS, pandemia es toda enfermedad que abarca muchos países y muchos continentes. Y entonces tenemos que la tuberculosis, el SIDA, el hambre mata a 8.500 personas. El cáncer. Chicos, por día, sí, bueno, el cáncer, las enfermedades cardiovasculares, ¿no es así? Los tratamientos médicos son la tercera causa de muerte. Sí. Por mala praxis, por intoxicación, etcétera. Son la tercera causa de muerte. Vienen primero los cardiovasculares, cáncer, y después viene la iatrogenia médica. Entonces hay todo, digamos, una serie de problemas de salud, digamos, que están involucrados en todo esto, ¿no? Y que no... Terrible. Digamos, lo del COVID queda muy pequeño en todo esto, ¿no? Me parece. Terrible. Terrible, terrible. Doctor, mire, por parte mía sobre el tema de la vacuna del COVID, de este COVID, yo realmente termino en esto. Yo quisiera después llevarlo a otro tema, siempre y cuando Luis no tenga una pregunta relacionada con esto que estamos cerrando. Luis. No, ya no. ¿No? Ya no. Perfecto, perfecto, Luis. Perfecto. Doctor, quiero poner en el contexto de la conversación y quisiera ver su mirada. Usted es especialista en vacuna, doctor, y me gustaría que nos diera su mirada. Mientras tanto, le pido a Alejandro Correa, gentilmente, por favor, Alejandro, si es posible que coloques la otra imagen. Acá en Chile, doctor, justamente en estos días está circulando a nivel educacional una obligatoriedad para vacunar a los niños. Hasta el año pasado solamente era obligatorio para las mujeres, para las niñas, la vacuna al papiloma humano. Sin embargo, este año acá en Chile incorporaron a esta vacunación a los niños. A juicio suyo, yo aquí coloco un artículo que es extranjero, dice: los daños de la vacuna del papiloma humano no son solo psicológicos. ¿Cuál es su mirada referente a las investigaciones que usted ha hecho, doctor Llave? Bueno, la vacuna de papiloma humano tiene mucho aluminio, tiene 3 veces más que lo que dice el prospecto, tiene ADN recombinante, absorbido casualmente aluminio, y es una vacuna que produce muchos efectos adversos, enfermedades sobre todo autoinmunes, como
pueden ser artritis reumatoidea, lupus, enfermedad de Guillain-Barré, y también produce vasculitis, también autoinmune, porque eso se vio en nenas que murieron, ¿no?, por accidente cerebrovascular y tenían casualmente hemorragias provocadas por vasculitis autoinmune, ¿no?, porque se hizo prueba inmunohistoquímica y se constató eso. Eso se hizo en Canadá. La doctora es Lucía Tomtenovic, la que hizo el estudio correspondiente. Por otro lado, no es útil para prevenir el cáncer de cuello. Se hizo un estudio en Gran Bretaña que demostró que las vacunadas adelantaban la enfermedad de cáncer de cuello, o sea que padecían la enfermedad más precozmente. Por lo tanto, es una vacuna totalmente inefectiva que produce innumerables efectos adversos. Según se hizo el estudio y admitido por el mismo Stanley Plotkin, que es un pro vacunas a muerte, es el gurú de las vacunas, o el prócer de la vacuna, como quieran llamarlo, admite que entre un 3 a un 4%, dice él, de las niñas que se aplicaron la vacuna y se estudiaron durante 6 meses solo, en esos 6 meses aparecieron el 3 a 4% de enfermedades autoinmunes. En India, Bill Gates hizo una experiencia con la vacuna esta en 23.000 chicas, nenas, y tuvieron multiplicidad de efectos adversos, muchas neurológicas y 7 muertes, ¿no?, de una enfermedad que no solo no es efectiva, sino que, por el contrario, adelanta el tiempo de la enfermedad que pretende prevenir. ¿Estamos? Entonces, es una vacuna que a mi modo de ver debería estar prohibida. Yo no creo que un medicamento, no hablemos de vacuna, un medicamento que produzca esta pueda ser aprobado. Sin embargo, esta vacuna es aprobada. Y para colmo ahora se la dan a los varones, ¿no? No solo se la dan a las niñas. Es terrible, doctor. ¿Qué se está buscando con todas estas señales que están saliendo, digamos, con este tema del COVID, con este tema compulsivo, el tema del papiloma humano, y así, un sinfín de cosas? ¿Para qué hablar de los chemtrails, del agua, etcétera? Bueno, el negocio, otra de las cosas que produce, que puede producir esta vacuna es esterilidad, ¿no? Hay un artículo del doctor Didier, casualmente, donde muestra cómo provocó esterilidad, no infertilidad, esterilidad. Transformaron una nena normal en una menopáusica. No le quedó ni un folículo le quedó. Era una nena que evolucionaba normalmente, tenía sus menstruaciones, después de la vacuna dejó de menstruar y se encontraron con esto, que cambió sus niveles hormonales a la menopausia y desaparecieron todos los folículos de sus ovarios. Así que provocó directamente esterilización. Bueno, esa es esta vacuna. Entonces todos me dicen, vos sos antivacuna. Bueno, no sé, si uno conoce todo esto, me parece que no puede promover ese tipo de vacuna. Ahora, esta otra vacuna que me preguntaba antes, Jorge, con relación a la del oral, bueno, es una posibilidad. Vamos a ver mañana casualmente con Luján, a ver qué es lo que nos dice con relación a esta vacuna. Si es una vacuna que nosotros podemos apoyar o no, ¿no? Correcto, ¿no? Ojalá lleguen a buen puerto, porque no es una vacuna invasiva. O sea, si una vacuna oral, eso no va a modificar el ADN. No sé, todo puede ser. Vamos a ver cuál es el mecanismo de acción. Vamos a ver cuál es el mecanismo. Pero usted preguntaba, Jorge, con relación a lo que buscan. Y bueno, lo que buscan es eso,
por un lado, bajar población, reducir la fertilidad. Y por el otro lado, enfermar a la población, ¿no? Por ejemplo, eso genera un mercado cautivo. En Estados Unidos, el 50%, 54% de los chicos, ¿no? De los chicos tienen enfermedades crónicas, entre las que se cuentan enfermedades malignas, linfoma, leucemia, tumores óseos, tumores cerebrales, que antes no eran tan comunes en los chicos. Eso, y lo llamativo es que, por ejemplo, en Estados Unidos, que vacunan tanto como vacunamos nosotros aquí en Argentina, menos la BCG, tienen ese porcentaje de enfermedades crónicas que no tienen otros países del mismo nivel socioeconómico que vacunan mucho menos. ¿Entiendes? Con una alta mortalidad. Ahora fíjense una cosa llamativa. Ahora, gracias a este confinamiento, los chicos no se están vacunando. ¿Y qué pasó? Se redujo notablemente lo que se llama el síndrome de muerte súbita infantil. Y se redujeron mucho las enfermedades que suelen padecer los niños. ¿Cómo es eso? Claro, no, esto es una joda, nos están tomando el pelo. Adelante, estimado Luis. Finalmente, las poblaciones sin vacunar son más sanas que las poblaciones vacunadas. Es lo que, claro, es así. Eso está demostrado. Hay muchos estudios que demuestran que las poblaciones no vacunadas son más sanas. He tenido acceso a esos estudios, por eso lo digo, pero como digo siempre, cuando lo dice un experto como usted, tiene mucho más fuerza. Sí, Luis, yo lo que le digo es, a mí no me crean. Ustedes tienen que investigar por No, a mí no me creen porque soy kinesiólogo. A mí tampoco me creen. A ustedes no le creen porque, bueno, es demasiado. No me creen. No me creen. Yo le digo, no me crean a mí, está bien. Ustedes vayan, investiguen. Vayan a los trabajos de investigación que hay. Vayan a los prospectos y van a ver que los prospectos hablan de todo lo que tiene, no habla de lo que no tiene. Si quieren podemos hablar de algunas cosas de las cuales no hablan que tienen. Hay muchos virus cancerígenos que tienen la vacuna. Si quieren, después lo mencionamos. Entonces, fíjense lo que tienen, que ya de por sí son súper tóxicos. Cada uno de los elementos que tienen son tóxicos. Algún efecto producen. A eso asumen que fíjense que la vacuna en el prospecto dice precauciones, cosa que a nadie le dicen. No tienen ninguna precaución, no preguntan nada. Lo van a vacunar y lo vacunan. Y no le preguntan nada. Entonces hay que tener precauciones. Y a su vez tiene también contraindicaciones. Y tiene efectos adversos. Entonces, por favor, lean la composición, lean las precauciones que hay que tener con la vacuna esa, lean las contraindicaciones que tiene y cuáles son los efectos posibles que puede dar la vacuna. Entonces, ahí van a ver que todo lo que nosotros estamos diciendo figuran en los prospectos. Conviene ir a los prospectos que están en la FDA de Estados Unidos, que son un poco más completos que los que suele haber, por lo menos en nuestro país, que hay muchas de estas informaciones que no figuran, ¿no? Así que eso es lo que hay que hacer, porque a mí tampoco me creen. Pero la gente tiene que investigar por sí, no se tiene que... Sí, es importante el llamado que usted hace, doctor. La información está ahí, como dice usted, la información está ahí, hay que buscarla, hay que investigar, hay que cuestionar. Si eso es el mensaje más claro, y es lo que dejó la gente de hacer frente a este tema, frente a todo este experimento biopolítico que le llamo yo, todo este tema de la pandemia. La verdad que la gente dejó de hacer eso, dejó de investigar, asumió un relato, y la gente está aterrorizada. Sí, es increíble, aunque ya están despertando. Yo veo mucha gente que ya está despertando, doctor, y además que con lo que pasó ayer, con este anuncio de que pararon las pruebas de la vacuna, de la vacunación, yo creo que va a significar un antes y un después. Va a dar el tiempo para que la gente en cierta medida siga despertando, ¿no cree usted? Claro. Casualmente, por ejemplo, me contaba a alguien que veía televisión, acá son todos
por supuesto, del relato oficial, todos los medios de difusión. Y entonces hablaba con un periodista en Estados Unidos y decía, no, acá el 80% no acepta la vacuna. Decía, ¿cómo que no acepta? No, acá no aceptan la vacuna. El 80%, creo que en Gran Bretaña no sé si es el 70%. Bueno, en nuestro país no sé cuál es la cantidad de gente que la acepta, pero desgraciadamente, por lo menos hasta ahora, es bastante alto, por lo menos un 60% creo que la aceptaban, ¿no? La vacuna. Sobre todo por esa muletilla permanente de decir, sin vacuna no hay solución. Mentira eso. Es una gran mentira. Tienen muchos tratamientos esta enfermedad que si se usan adecuadamente la gente tiene una sobrevida muy alta. Así que no es cierto que no hay tratamientos. Y no es cierto también que lo único que sube la inmunidad es la vacuna. Porque las vacunas en sí, en realidad, lo que producen son a veces reacciones inflamatorias muy importantes. Y a veces deprimen el sistema inmune. ¿Por qué? Porque activan por ahí mucho el sistema que se llama humoral, de inmunidad, que es el que produce los anticuerpos, y deprime el sistema celular, que es el que tiene más importancia casualmente para los problemas de los virus. Entonces, en vez de favorecer, lo agravan el problema. Por eso, mucha población vacunada muchas veces padece más la enfermedad que los no vacunados. Como es otra mentira, que los que no vacunados contagian. Es todo lo contrario. Los que pueden contagiar son los vacunados. Contagian más los vacunados que los no vacunados. Eso también. Y la vacuna no genera la inmunidad llamada de rebaño. ¿Por qué? Porque no todos los vacunados responden. O sea que hay una falla primaria que se llama. No todos responden. Lean el prospecto, por favor, porque ahí lo dice. No todos responden, dice. Entonces eso se llama falla primaria. Y está la otra falla que es la secundaria, que la inmunidad para algunas enfermedades que genera inmunidad, como puede ser el sarampión, es transitoria. Eso se llama falla secundaria. Entonces, por la falla primaria y la falla secundaria resulta que, ¿qué pasa? ¿Quién tiene sarampión ahora? Los hijos de madres vacunadas, menores de 1 año, que nunca antes tenían sarampión, y aquellos mayores de 10 años porque ya perdieron la inmunidad. Entonces, los chicos mayores de 10 años, los adultos jóvenes, o los adolescentes, adultos jóvenes, son los que padecen el sarampión. ¿No? Como mi hija que tuvo sarampión a los 30 años y había recibido 2 vacunas, porque yo al principio, creo que se lo había comentado a Jorge, ¿no? Al principio, por supuesto, lo que me habían enseñado era que había que vacunar porque era lo mejor. Y después, bueno, me empecé a dar cuenta después de 7 años de que no era así como decían. Correcto. Luis, ¿alguna otra pregunta al doctor Luis? No. Me doy cuenta de que estas conversaciones son una tremenda riqueza para nosotros porque nos aporta datos muy importantes. Al mismo tiempo, quiero decirle a todos los que están escuchando que cada vez que el doctor emitía un dato relevante, se generaba una interferencia de audio. Por tanto, pienso que lo que estamos hablando le debe estar molestando a alguien. Y si eso es así, estamos en buen camino. Exacto. Tal como lo dices tú, Luis, estamos metiendo bulla y la verdad que somos monitoreados, nos censuran, nos bajan, nos atacan. Está claro, pues somos resistencia, estamos en la resistencia. Doctor. En cada intervención que hacía el doctor, con algún dato relevante, se generaba un problema en el audio. Pero es parte de, pues Luis, nos tocó también con la doctora Natalia Prego, también tuvimos el mismo problema. Ahora, doctor,
solamente preguntarle ya finalmente, por último, nosotros ya estamos por un tema estacional acercándonos a la primavera. Ambos países del hemisferio sur acercándonos a la primavera y ya en septiembre, a puertas de. ¿Cómo se sostiene, doctor, seguir teniendo confinada a la gente, a la ciudadanía, en circunstancias que estos virus son estacionales propios del invierno, de la temporada de invierno? ¿Cómo se sostiene el seguir con estos confinamientos? Porque ustedes en Argentina el confinamiento puede llegar hasta un año, que es el decreto presidencial que firmó el presidente Alberto Fernández. Sí, como es un genio previsor, consideró que hasta marzo por lo menos iba a seguir la cuarentena. Él habla de pandemia, nosotros hablamos de cuarentena o cuareterna, ¿no? O cuarentena militarizada, digamos, ¿no? No tiene sentido desde el primer momento, ¿no? Ahora que viene la primavera, el verano. Nunca tuvo sentido hacer lo que se hizo. Esa es la realidad. No, sentido, por lo menos sentido desde el punto de vista sanitario, epidemiológico. Desde el punto de vista político, bueno, por supuesto que ha tenido sentido, ¿no? Sin ninguna duda. Perfecto. Me queda sumamente clara su respuesta, doctor. La verdad que me queda sumamente clara. Y es lo mismo que acá en Chile, ¿eh? Acá en Chile termina el 15 de septiembre por decreto presidencial este estado de excepción, pero con posibilidades de que siempre y cuando, tal como lo decía usted en Argentina, la clase política en Argentina no hay disidencia alguna, acá en Chile también podemos manifestar lo mismo, que no hay disidencia alguna y que las señales que ya están indicando son de que vamos a seguir confinados y con estas medidas restrictivas. ¿Sí? Nosotros miramos, se lo vuelvo a reiterar, doctor, miramos con mucha atención lo que está pasando en Argentina, porque el presidente Fernández es el que está dictando las pautas para todo el Cono Sur. Por lo tanto, medida que se toma en Argentina, se replica automáticamente en Chile a los 3, 4 o una semana después. Pero no es así en Uruguay, no es así en Brasil. Bolsonaro mismo ha dicho que la vacuna de ningún modo va a ser obligatoria, como dijo Trump en Estados Unidos. Pero nosotros tenemos problemas porque desde el punto de vista legal, acá la vacunación es obligatoria y la justicia, desgraciadamente, digamos, no tiene en cuenta los derechos constitucionales que avalan lo que se llama el derecho al consentimiento informado. Incluso tenemos en cuenta que hay convenios internacionales que la Argentina ha firmado y que tienen también rango constitucional, como el de Nuremberg, que dice que no se puede obligar a una persona a aceptar un procedimiento médico, diagnóstico, preventivo, curativo, aduciendo que es por un bien general. Eso no es admisible. Así que todo eso se está violando. Todo eso se está violando. Por eso digo, nosotros desgraciadamente no tenemos esa posibilidad porque tanto la ley como la justicia, digamos, están en contra del consentimiento informado. Terrible, terrible, doctor, es de terror. Estamos trabajando para tratar de revertirlo, incluso con la idea de ir a tribunales internacionales, porque el mismo Pacto de San José de Costa Rica, al cual están adheridos los países latinoamericanos, señala que si hay una ley que digamos, que viola un derecho personal y otro lo ampara, como es una ley que hay de derechos de los pacientes, tiene que primar el que defiende el derecho personal. Y eso tampoco se está haciendo. Entonces, como vemos, se están violando muchos convenios internacionales que respetan el libre consentimiento. Por eso estamos en una verdadera dictadura, ¿no? Una dictadura donde tenemos un dictador que se llama Alberto Fernández y que dispone de los bienes de las personas, de los derechos de las personas
lo cual está en contra de la Constitución Nacional y entra en dentro de lo que se llama traición a la patria. La misma Constitución lo dice el artículo 29. ¿Mm? Terror y mucha fuerza a nuestros hermanos argentinos. La verdad que Argentina y Chile, en cierta manera, vamos a ser los conejillos de India en comparación al resto de los países de Sudamérica. Vamos a ser los conejillos. Bueno, acá en Chile, doctor, ahora en la quincena de septiembre parte la vacunación, en la cual se requieren 15.000 voluntarios, 15.000, y son 4 los laboratorios que van a experimentar con los chilenos. 4. Bueno, acá también ya están viniendo las chinas y demás. Parece que los africanos, como ahora los africanos se han rebelado y no quieren que prueben más las vacunas ahí, entonces aprovechan en los países sudamericanos. Pero aparte, usted sabe que cuando un país está endeudado, dentro de los créditos internacionales figuran ¿no? condicionamientos como estos a los que se ven obligados los políticos. O sea que los políticos forman parte de esta, como usted dijo en algún momento, la Tercera Guerra Mundial, que es de todos estos poderes, de estos grandes poderes concentrados contra la humanidad. Esa es la Tercera Guerra Mundial. Son los grandes poderes contra la humanidad. Antes usaban digamos, las guerras entre naciones para seguir manteniendo el poder. Ahora directamente han borrado la frontera, ¿no? Han borrado las diferencias entre derecha, izquierda, arriba y abajo, y directamente es un ataque sistemático a toda la humanidad. Terrible. Bueno, Luis Arauz, vamos a la despedida, al cierre, las palabras finales, estimado Luis. Como decía el doctor, al final la derecha y la izquierda ya no existen. Al parecer aquí en Chile eso los políticos no lo entienden, siguen tratando de pelear por un pedacito de poder y se entretienen en eso mientras el problema esencial está en otro espacio. Nosotros, yo y ustedes somos células de todo esta disidencia que trata de hacer despertar a las personas que están repitiendo un cántico que se les está enseñando todos los días por la televisión, y la gente lo aprende muy rápido y repite como loros las estrofas de esa canción. Ahora nosotros tenemos que, en alguna medida, en nuestros círculos, tratar de hacer que las personas despierten de este estado de dormitar. Tenemos que mostrarle la pastilla azul y la pastilla roja, como en Matrix, para que salgan del sueño y del control. Lo digo como una especie de graficación. Y lo digo también porque al parecer el mundo entero está como dormido en una Matrix. Eso. Gracias, doctor, por su participación. Gracias, doctor, por la entrega de sus conocimientos. Y eso es todo. Por mi parte. Perfecto, Luis. Gracias por tu gentileza, Luis, el haber estado acompañando en este gran streaming junto al doctor Eduardo Llave, quien es médico pediatra, experto en vacuna y homeópata. Doctor Eduardo Llave, sí. Sus palabras y su mensaje para el pueblo chileno, y que además hay bastante en este streaming, hay bastante hermanos argentinos viendo este streaming. Bueno, yo le pido, como le pido a todo el mundo, que busquen la verdad, que despierten, que estén en la luz. Nosotros creo que estamos más cerca de la verdad, no digamos que tenemos la verdad absoluta, pero estamos más cerca, que tenemos que perder el miedo, que manifestarnos desde nuestro corazón hacia el corazón de toda la humanidad, con amor, con paz y con la seguridad de que vamos a lograr nuestro objetivo, que es ese, vivir en paz, con amor y con el bienestar que nos corresponde, y no
con miedo y con aislamiento de nuestros semejantes y de nuestra familia, con quienes tenemos que abrazarnos, como siempre, y tenemos que compartir, porque eso es lo humano, compartir nuestras emociones, compartir nuestros sentimientos, nuestra fe. Entonces eso es lo que tenemos que hacer, actuar con serenidad, con firmeza, con convicción, con perseverancia, porque tenemos que tener fe que vamos a lograr en paz y con amor nuestros objetivos. Qué gran mensaje, doctor. Nuestro respeto hacia su persona, un doctor muy valiente. Agradecer enormemente su gentileza nuevamente, segunda oportunidad que lo tenemos para Chile, al doctor Eduardo Llaves. Agradecer a Mario Jara, que compartió este video a pesar de toda la censura que tenemos en Facebook, pero a pesar de eso, señalarles que ya este streaming tiene más de 180 veces compartido, ya este video. Así que eso nos deja satisfechos porque la gente está respondiendo y está masificando este gran mensaje que nos deja el doctor Eduardo Llaves. Agradecer a Alejandro Correa, agradecer a Luis Araos, que es el primer profesional de la salud chileno, kinesiólogo, que desde el día 1 ha estado dando la cara y que ya es resistencia también. Así que un abrazo fraterno, Luis. Y por último, nuestro respeto, doctor, valga la redundancia, nuestro respeto a nuestros hermanos argentinos a través suyo. Mucha fuerza, mucha luz y bueno, y estar con un abrazo fraterno, doctor, y estemos nuevamente en contacto. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Gracias a ustedes. Un abrazo grande. Dios.